Él la defendió en el autobús, sin imaginar que ella le devolvería su libertad. El sol de la mañana apenas comenzaba a iluminar las calles de la ciudad cuando José Daniel abordó el autobús que lo llevaría a su trabajo en el banco. Era un joven de aspecto humilde pero digno, con la mirada cansada de quien ha trabajado demasiado por muy poco. Se acomodó en uno de los asientos del medio, cerca de la ventana, y observó distraídamente cómo la ciudad despertaba lentamente. Las calles estaban llenas de gente apresurada, comerciantes abriendo sus negocios y niños caminando hacia la escuela con sus mochilas a cuestas. Era una mañana como cualquier otra, o al menos eso parecía. El autobús avanzaba con lentitud entre el tráfico denso de la hora pico, deteniéndose constantemente en cada parada para recoger más pasajeros. José Daniel revisaba su teléfono celular de vez en cuando, respondiendo algunos mensajes de trabajo y verificando la hora. No podía llegar tarde nuevamente. Su supervisor ya le había advertido sobre su puntualidad en varias ocasiones anteriores. En la siguiente parada, una mujer joven subió al autobús con un niño pequeño de la mano. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo y vestía un uniforme de oficina sencillo pero limpio. El niño, de no más de 5 años, llevaba un suéter azul y miraba todo con curiosidad infantil. La mujer buscó algunas monedas en su bolso para pagar el pasaje mientras el niño se aferraba a su pierna. José Daniel la observó brevemente y luego volvió su atención a la ventana. El autobús continuó su recorrido, llenándose cada vez más de pasajeros que se empujaban unos a otros en el espacio reducido. El ambiente estaba cargado con el olor del café matutino, el perfume barato y el sudor de la gente trabajadora. Los murmullos de conversaciones se mezclaban con el ruido del motor del autobús y el sonido del tráfico exterior. Unos minutos después, un hombre de aspecto amenazador subió al autobús. Vestía ropas oscuras y llevaba una gorra que le cubría parte del rostro. Sus ojos recorrían constantemente a los pasajeros, evaluándolos con una mirada calculadora. Se movió lentamente hacia la parte trasera del autobús, rozando deliberadamente a algunas personas en su camino. José Daniel lo notó de inmediato y sintió una punzada de inquietud en el estómago. Había algo en la forma en que ese hombre se movía que no parecía correcto. El individuo finalmente se detuvo cerca de donde estaba la mujer con su hijo. José Daniel pudo ver cómo el hombre se acercaba cada vez más a ella, hasta que finalmente extendió su mano hacia el bolso que colgaba del hombro de la mujer. Lo hizo con movimientos rápidos y precisos, claramente practicados muchas veces antes. José Daniel sintió que la sangre le hervía en las venas. No podía quedarse sentado sin hacer nada mientras presenciaba un robo. Sin pensarlo 2 veces, José Daniel se levantó de su asiento y caminó rápidamente hacia donde estaba ocurriendo el incidente. El autobús dio un brusco frenazo en ese momento, haciendo que algunos pasajeros perdieran el equilibrio. José Daniel aprovechó el movimiento para acercarse aún más. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su brazo y agarró firmemente la muñeca del ladrón justo cuando éste intentaba abrir el bolso de la mujer. El hombre se sobresaltó y giró rápidamente su cabeza hacia José Daniel, con los ojos llenos de sorpresa y rabia. La mujer también se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y abrazó protectoramente a su hijo contra su pecho. Los demás pasajeros comenzaron a notar el alboroto y algunos se alejaron instintivamente del área del conflicto. El conductor del autobús miraba por el espejo retrovisor intentando entender qué estaba pasando en la parte trasera de su vehículo. El ladrón intentó zafarse del agarre de José Daniel con un movimiento brusco.
José Daniel sostuvo con más fuerza la muñeca del delincuente y le dijo con voz firme y clara que dejara en paz a la señora. El hombre respondió con una mirada desafiante y trató de empujar a José Daniel con su mano libre. Los pasajeros más cercanos comenzaron a gritar y a pedir que detuvieran el autobús. El conductor finalmente entendió la gravedad de la situación y comenzó a buscar un lugar seguro para detenerse. José Daniel no soltaba al ladrón a pesar de los intentos de éste por liberarse. La mujer se había alejado unos pasos con su hijo, quien comenzaba a llorar asustado por la confrontación. Algunos pasajeros valientes se acercaron para ayudar a José Daniel a contener al delincuente. El ladrón se dio cuenta de que la situación se le estaba saliendo de control y que cada vez más personas se involucraban. Finalmente, el autobús se detuvo completamente en la orilla de la calle. El conductor abrió las puertas y gritó que alguien llamara a la policía inmediatamente. El ladrón aprovechó el momento de distracción para dar un último empujón violento a José Daniel y logró soltarse de su agarre. Sin perder un segundo, el delincuente corrió hacia la puerta delantera del autobús y bajó de un salto. José Daniel intentó seguirlo, pero otros pasajeros lo detuvieron, diciendo que era muy peligroso perseguir a un criminal en la calle. El ladrón desapareció rápidamente entre la multitud de peatones que caminaban por la acera. José Daniel respiraba agitadamente mientras observaba cómo el hombre se alejaba. Se giró hacia la mujer para asegurarse de que estuviera bien. Ella lo miraba con los ojos llenos de lágrimas de gratitud y alivio. Su hijo todavía se aferraba a sus piernas, pero había dejado de llorar. La mujer se acercó a José Daniel y le agradeció efusivamente por lo que había hecho. Le dijo que si no hubiera sido por su intervención, habría perdido todo su dinero y sus documentos importantes que llevaba en el bolso. José Daniel le restó importancia al asunto con un gesto de mano y le dijo que cualquier persona decente habría hecho lo mismo en su lugar. La mujer insistió en que no era cierto, que muchas personas prefieren no involucrarse por miedo a las consecuencias. Le preguntó su nombre y José Daniel se presentó brevemente. Ella le dijo que se llamaba Ingrid Pérez y que trabajaba como ingeniera en sistemas para una empresa privada. El niño, que finalmente se había calmado, miraba a José Daniel con admiración infantil. Ingrid le preguntó a José Daniel si podía hacer algo para agradecerle adecuadamente. Él negó con la cabeza y le dijo que simplemente se alegraba de que estuvieran bien. Le deseó un buen día y regresó a su asiento mientras el autobús se preparaba para continuar su ruta. Los demás pasajeros murmuraban entre ellos sobre lo que acababa de ocurrir. Algunos felicitaron a José Daniel por su valentía, mientras que otros comentaban lo peligroso que había sido enfrentarse al ladrón. José Daniel simplemente asintió cortésmente a los comentarios y volvió a mirar por la ventana. Su corazón todavía latía con fuerza por la adrenalina del momento. Se dio cuenta de que ahora definitivamente llegaría tarde al trabajo por culpa del incidente. Suspiró resignado y envió un mensaje rápido a su supervisor explicando brevemente la situación. El autobús finalmente reanudó su marcha por las calles congestionadas de la ciudad. José Daniel cerró los ojos por un momento e intentó calmarse. No podía dejar de pensar en lo que podría haber pasado si ese hombre hubiera tenido un arma o si la situación hubiera escalado aún más. Pero también se sentía bien consigo mismo por haber actuado correctamente. Era la cosa correcta que hacer, independientemente de las consecuencias. Cuando finalmente llegó a su parada, José Daniel bajó del autobús y caminó rápidamente hacia el edificio del banco donde trabajaba. Era una construcción moderna de varios pisos con grandes ventanales de vidrio que reflejaban el cielo.
Mostró su identificación al guardia de seguridad en la entrada y subió por el ascensor hasta el tercer piso, donde estaba ubicado su departamento. Al llegar a su escritorio, su supervisor lo estaba esperando con una expresión de disgusto evidente en el rostro. José Daniel intentó explicarle sobre el incidente en el autobús, pero el supervisor no parecía interesado en escuchar excusas. Le recordó que esta era la tercera vez en el mes que llegaba tarde y que una vez más resultaría en una amonestación formal en su expediente laboral. José Daniel asintió en silencio y se sentó en su escritorio para comenzar su jornada laboral. Sabía que no tenía sentido discutir con su supervisor en ese momento. Su trabajo en el banco consistía principalmente en procesar solicitudes de crédito y verificar la documentación de los clientes. Era un trabajo repetitivo y aburrido, pero pagaba lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. José Daniel encendió su computadora y comenzó a revisar los correos electrónicos que se habían acumulado durante la mañana. Había varias solicitudes nuevas que requerían su atención inmediata. Se puso los auriculares para concentrarse mejor y comenzó a trabajar metódicamente en cada caso. Las horas pasaban lentamente mientras él verificaba documentos, hacía llamadas telefónicas a los clientes y llenaba formularios interminables. Durante su hora de almuerzo, bajó a la cafetería del edificio y compró un sándwich simple y un café. Se sentó solo en una mesa del rincón y comió en silencio mientras revisaba las noticias en su teléfono. No tenía muchos amigos en el trabajo. La mayoría de sus compañeros eran personas mayores que no tenían mucho en común con él. Después del almuerzo, regresó a su escritorio y continuó trabajando hasta que llegó el final de su jornada laboral. Guardó sus cosas en su mochila y se despidió brevemente de algunos compañeros antes de salir del edificio. El viaje de regreso a casa en autobús fue tranquilo y sin incidentes. José Daniel vivía en un pequeño departamento de un solo ambiente en un barrio de clase trabajadora. El edificio era viejo y descuidado, con paredes que necesitaban una mano de pintura urgente y escaleras que crujían bajo el peso de cualquier persona. Subió los 3 pisos hasta su puerta y entró al departamento. El espacio era modesto pero limpio y ordenado. Tenía una cama individual en una esquina, una pequeña mesa con 2 sillas, un televisor antiguo y una cocina básica con estufa y refrigerador. Se quitó los zapatos y dejó su mochila en el suelo. Preparó una cena sencilla de arroz con pollo y se sentó frente al televisor para comer mientras veía las noticias locales. Los días siguientes transcurrieron de manera similar para José Daniel. Se levantaba temprano cada mañana, tomaba el autobús al trabajo, pasaba 8 horas procesando solicitudes de crédito y luego regresaba a su departamento para pasar la noche solo. No tenía familia cercana en la ciudad. Sus padres vivían en un pueblo pequeño, a varias horas de distancia, y rara vez podía visitarlos debido a sus limitados recursos económicos. Había aceptado hacía mucho tiempo que su vida era así, y probablemente no cambiaría mucho en el futuro cercano. No tenía grandes ambiciones ni sueños imposibles. Simplemente quería vivir tranquilo, pagar sus cuentas a tiempo y tal vez ahorrar lo suficiente para comprar un departamento mejor algún día. Era una existencia simple pero honesta, y eso era suficiente para él. No necesitaba lujos ni reconocimiento. Solo quería ser una persona decente que hiciera lo correcto cuando fuera necesario. Sin embargo, su vida estaba a punto de cambiar de manera dramática e inesperada. Una mañana, aproximadamente 2 semanas después del incidente en el autobús, José Daniel llegó a su trabajo como de costumbre. Saludó al guardia de seguridad y subió al tercer piso.
Pero cuando salió del ascensor, notó que había un ambiente extraño en la oficina. Sus compañeros lo miraban con expresiones incómodas y evitaban hacer contacto visual con él. José Daniel se sintió confundido y un poco preocupado. Se dirigió hacia su escritorio, pero antes de que pudiera llegar, su supervisor apareció acompañado de dos hombres vestidos con trajes formales que José Daniel no reconocía. El supervisor tenía una expresión seria y le pidió a José Daniel que lo acompañara a la sala de conferencias inmediatamente. José Daniel sintió que su estómago se contraía de nerviosismo, pero obedeció sin hacer preguntas. Lo siguió por el pasillo mientras sentía las miradas de sus compañeros clavadas en su espalda. Cuando entraron a la sala de conferencias, José Daniel vio que había más personas esperando. Reconoció a la directora de Recursos Humanos del banco y a la jefa del departamento de crédito, una mujer llamada Damaris Castillo. También había un hombre mayor con gafas que llevaba un maletín de cuero y que se presentó como el abogado del banco, Paul Bastidas. José Daniel se sentó en la silla que le indicaron mientras todos los demás se acomodaban alrededor de la mesa. El ambiente en la sala era tenso y formal. Damaris Castillo fue quien habló primero. Con una voz fría y profesional, le informó a José Daniel que habían detectado irregularidades graves en algunas cuentas bancarias que estaban bajo su responsabilidad. José Daniel la miró con confusión genuina y le preguntó de qué irregularidades estaba hablando. Ella continuó explicando que se habían realizado transferencias no autorizadas de grandes cantidades de dinero desde una cuenta registrada a su nombre hacia cuentas en el extranjero de origen dudoso. José Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Negó vehementemente cualquier conocimiento sobre esas transferencias y dijo que nunca había realizado ninguna operación de ese tipo. Pero el abogado Paul Bastidas intervino y le mostró documentos impresos con todas las transacciones en cuestión. Efectivamente, la cuenta estaba registrada a nombre de José Daniel y las transferencias habían sido autorizadas utilizando sus credenciales de acceso al sistema del banco. José Daniel revisó los papeles con manos temblorosas y repitió que él no había hecho nada de eso. Alguien debía haber usado su información sin su conocimiento o consentimiento. Damaris Castillo lo miró con escepticismo y le dijo que esa era una excusa muy conveniente. Le explicó que el banco ya había reportado las irregularidades a las autoridades competentes y que la policía vendría pronto para llevárselo detenido. José Daniel sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Intentó defenderse, pero nadie parecía dispuesto a escucharlo. Minutos después, dos oficiales de la Policía Nacional entraron a la sala de conferencias. Uno de ellos leyó los cargos formales contra José Daniel: participación en un esquema de fraude bancario y lavado de dinero. Le informaron que quedaba detenido y que sería trasladado a las instalaciones judiciales para su proceso correspondiente. José Daniel intentó protestar, pero los oficiales le pidieron que los acompañara sin causar problemas. Le permitieron recoger sus pertenencias personales de su escritorio bajo supervisión. Mientras caminaba por la oficina escoltado por los policías, José Daniel podía sentir las miradas de sus compañeros sobre él. Algunos parecían sorprendidos, otros mostraban desprecio y algunos simplemente desviaban la mirada con incomodidad. Nadie dijo nada en su defensa. Nadie cuestionó lo que estaba sucediendo. Simplemente lo dejaron ser llevado como un criminal, sin siquiera darle el beneficio de la duda. José Daniel se sintió completamente solo y abandonado mientras salía del edificio del banco esposado entre los dos oficiales. Lo subieron a una patrulla policial y lo llevaron directamente al centro de detención preventiva. Durante el trayecto,
José Daniel intentó explicarles a los oficiales que era inocente, que alguien lo había incriminado, pero ellos le dijeron que guardara silencio y que todo eso podría decirlo frente al juez en su audiencia. Cuando llegaron al centro de detención, lo procesaron formalmente. Le tomaron fotografías, huellas digitales y lo despojaron de todas sus pertenencias personales. Le dieron un uniforme de prisión naranja y lo condujeron a una celda compartida con otros detenidos. La celda era pequeña, sucia, y olía a humedad y sudor. Había literas de metal oxidado pegadas a las paredes y un pequeño baño en la esquina sin ninguna privacidad. Los otros prisioneros lo miraron con curiosidad cuando entró, pero no dijeron nada. José Daniel eligió una litera vacía en la esquina y se sentó en el colchón delgado. Se cubrió el rostro con las manos e intentó procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Su vida había cambiado completamente en cuestión de minutos. De ser un empleado bancario común, había pasado a ser un criminal acusado de robo y fraude. Los días siguientes fueron una pesadilla para José Daniel. La comida en la prisión era escasa y de mala calidad. Dormía mal debido al ruido constante y a la incomodidad de la litera. Compartía el espacio con personas que habían cometido todo tipo de delitos y debía estar constantemente alerta para evitar problemas. Le asignaron un defensor público, un abogado joven y claramente sobrecargado de trabajo que apenas tenía tiempo para revisar su caso adecuadamente. Durante su primera reunión, el defensor le explicó que las pruebas en su contra eran bastante contundentes y que sería muy difícil demostrar su inocencia. Le sugirió que considerara aceptar un acuerdo con la fiscalía para reducir su sentencia. José Daniel se negó rotundamente. Insistió en que era inocente y que no aceptaría culpabilidad por algo que no había hecho. El defensor suspiró con cansancio y le dijo que entonces tendrían que prepararse para un juicio largo y complicado. Pero José Daniel tenía algo que su defensor no sabía. Durante sus años trabajando en el banco, había desarrollado una relación cordial con varios empleados de diferentes departamentos. Uno de ellos era una ingeniera en sistemas llamada Ingrid Pérez, la misma mujer a quien había ayudado en el autobús semanas atrás. José Daniel recordaba que Ingrid trabajaba en el departamento de tecnología del banco y tenía acceso a los sistemas internos de seguridad y registro de transacciones. Si alguien podía ayudarlo a demostrar que las transferencias no habían sido realizadas por él, esa persona era Ingrid. El problema era cómo contactarla desde la prisión. No tenía permitido hacer llamadas telefónicas libremente y no sabía si ella estaría dispuesta a ayudarlo después de todo lo que había sucedido. Pero tenía que intentarlo. Era su única esperanza de demostrar la verdad y recuperar su libertad. Durante una de las audiencias preliminares, José Daniel logró enviar un mensaje discreto a través de uno de los guardias que parecía más compasivo que los demás. Le dio el nombre completo de Ingrid y le pidió que por favor intentara contactarla y le dijera que necesitaba hablar urgentemente con ella. El guardia aceptó ayudarlo a cambio de una pequeña cantidad de dinero que José Daniel le prometió conseguir de alguna manera. Pasaron varios días sin noticias. José Daniel comenzaba a perder la esperanza cuando finalmente recibió la visita inesperada de una mujer. Cuando lo llevaron a la sala de visitas y vio quién era, casi no podía creer lo que veían sus ojos. Era Ingrid Pérez. Ella lo miraba con una mezcla de preocupación y confusión. Se sentaron frente a frente separados por una mesa de metal mientras un guardia vigilaba desde la distancia. Ingrid le preguntó qué había sucedido y cómo había terminado en prisión. José Daniel le explicó toda la situación. Las acusaciones de fraude, las transferencias no autorizadas, la cuenta registrada a su nombre que él nunca había abierto.
Le dijo que alguien en el banco lo había usado como chivo expiatorio para cubrir sus propios crímenes. Ingrid lo escuchaba atentamente, con expresión cada vez más preocupada. Cuando José Daniel terminó de contar su historia, ella permaneció en silencio por unos momentos, procesando toda la información. Finalmente le dijo que ella había notado algunas irregularidades en los sistemas del banco durante las últimas semanas, pero que había decidido no reportarlas porque temía las consecuencias. José Daniel le suplicó que lo ayudara, que revisara los registros internos y verificara la verdadera procedencia de las transferencias. Le explicó que si podía demostrar que las operaciones se habían realizado desde otro dispositivo o ubicación diferente a la suya, eso probaría su inocencia. Ingrid se mordió el labio inferior con nerviosismo. Le dijo a José Daniel que lo que le estaba pidiendo era muy peligroso. Si las personas responsables del fraude descubrían que ella estaba investigando, podrían hacerle daño a ella o a su hijo. José Daniel entendía sus temores, pero le recordó que él había arriesgado su propia seguridad para defenderla a ella y a su hijo en el autobús sin siquiera conocerla. Le dijo que ahora él necesitaba que ella hiciera lo mismo por él. Ingrid cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió nuevamente, había tomado una decisión. Le dijo a José Daniel que investigaría discretamente, pero que no podía prometerle nada. José Daniel le agradeció efusivamente y le dijo que eso era todo lo que le pedía. Ingrid se levantó para marcharse, pero antes de irse, le dio una última mirada a José Daniel y le dijo que esperaba que realmente fuera inocente como afirmaba. Él le aseguró que lo era y que pronto se demostraría la verdad. Durante los días siguientes, José Daniel esperaba ansiosamente cualquier noticia de Ingrid. Mientras tanto, su situación legal empeoraba. El abogado Paul Bastidas, representando al banco, presentó más evidencias en su contra y presionaba para que se mantuviera en prisión preventiva hasta el juicio final. La Fiscalía apoyaba esta moción argumentando que José Daniel representaba un riesgo de fuga, dado que el dinero robado podría estar escondido en algún lugar esperando ser recuperado. Su defensor público hacía lo que podía, pero claramente estaba abrumado por la cantidad de casos que manejaba simultáneamente. José Daniel se sentía cada vez más desesperado. Pasaba las noches despierto en su litera pensando en cómo había llegado a esa situación tan terrible. Había sido una persona honesta toda su vida, trabajaba duro, pagaba sus cuentas y trataba de hacer lo correcto. Y ahora estaba siendo castigado por crímenes que no había cometido, mientras los verdaderos culpables seguían libres. Un día, durante el traslado de la prisión hacia el tribunal para otra audiencia, sucedió algo que cambiaría el curso de los acontecimientos. José Daniel iba esposado en la parte trasera de un vehículo policial junto con otros prisioneros. El trayecto normalmente tomaba unos 20 minutos, pero ese día había mucho tráfico en las calles principales. El conductor decidió tomar una ruta alternativa por calles menos transitadas. Mientras circulaban por una avenida estrecha, el vehículo tuvo que detenerse abruptamente debido a un accidente de tránsito que bloqueaba completamente el paso. Los oficiales que conducían el vehículo comenzaron a discutir qué hacer mientras esperaban que se despejara la vía. En ese momento, José Daniel miró por la ventana y no podía creer lo que veían sus ojos. En la acera, a solo unos metros de distancia, estaba Ingrid Pérez caminando apresuradamente con su hijo de la mano. Parecía agitada y preocupada. José Daniel gritó su nombre desesperadamente desde el interior del vehículo, pero el sonido no atravesaba el grueso vidrio. Golpeó la ventana con sus manos esposadas, intentando llamar su atención. Uno de los oficiales le ordenó que se calmara, pero José Daniel no podía detenerse.
Finalmente, Ingrid escuchó el ruido y giró su cabeza hacia el vehículo policial. Sus ojos se encontraron con los de José Daniel a través del vidrio. Él pudo ver la expresión de sorpresa y miedo en su rostro. José Daniel le hizo señas desesperadas, intentando comunicarle algo urgente. Ingrid pareció entender y se acercó cautelosamente al vehículo. José Daniel señaló hacia el tribunal con su cabeza y luego hizo un gesto como si estuviera escribiendo algo. Ingrid asintió levemente, dando a entender que había comprendido el mensaje. En ese momento, los oficiales notaron la interacción y ordenaron bruscamente a Ingrid que se alejara del vehículo. Ella obedeció inmediatamente y se perdió entre la multitud de peatones con su hijo. El tráfico finalmente se despejó y el vehículo continuó su camino hacia el tribunal. José Daniel sentía su corazón latiendo con fuerza. Había logrado comunicarse brevemente con Ingrid y esperaba que ella entendiera que necesitaba que actuara rápido. Cuando llegaron al tribunal, lo bajaron del vehículo y lo condujeron a través de los pasillos hacia la sala de audiencias. Mientras esperaba su turno, José Daniel vio a lo lejos a una mujer vestida con toga judicial caminando por el pasillo. Era una mujer de mediana edad, con el cabello oscuro, recogido en un moño prolijo y una expresión seria pero justa en su rostro. Llevaba una carpeta bajo el brazo y parecía estudiar algunos documentos mientras caminaba. José Daniel no sabía quién era, pero algo en su presencia le transmitía una sensación de autoridad y rectitud. Poco después, descubriría que se trataba de la jueza Mercedes Segarra, quien estaría a cargo de su caso. La audiencia comenzó como todas las anteriores. El fiscal presentó las pruebas en contra de José Daniel, los registros de las transferencias bancarias, los documentos que mostraban que la cuenta estaba a su nombre, los testimonios de sus superiores en el banco, afirmando que él tenía acceso completo a los sistemas necesarios para realizar esas operaciones. Todo parecía apuntar inequívocamente hacia su culpabilidad. Su defensor público intentó argumentar que no había pruebas directas de que José Daniel hubiera realizado físicamente las transferencias, pero sus argumentos sonaban débiles incluso para los oídos de José Daniel. El abogado del banco, Paul Bastidas, solicitó nuevamente que se mantuviera la detención preventiva, argumentando que el acusado podría fugarse del país con el dinero robado. La jueza Segarra escuchaba atentamente todo sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Cuando llegó el turno de José Daniel para hablar, él se puso de pie y con voz firme declaró una vez más su inocencia. Le dijo a la jueza que había sido utilizado como chivo expiatorio por personas dentro del banco que habían cometido el verdadero fraude. Explicó que existía un testigo que podía corroborar su versión de los hechos, una ingeniera en sistemas que tenía acceso a los registros internos del banco y que podía demostrar que las transferencias no se habían originado desde su dispositivo. El abogado Paul Bastidas interrumpió inmediatamente diciendo que eso era una maniobra desesperada del acusado para dilatar el proceso. Dijo que si realmente existía tal testigo, el defensor público debería haberlo presentado formalmente ante el tribunal con anticipación. La jueza Segarra levantó su mano pidiendo silencio y le preguntó directamente a José Daniel si tenía el nombre y los datos de contacto de ese supuesto testigo. José Daniel respondió afirmativamente y dio el nombre completo de Ingrid Pérez, junto con su lugar de trabajo. La jueza tomó nota de la información y dijo que investigaría el asunto antes de tomar una decisión final sobre la detención preventiva. La audiencia terminó sin resolución definitiva. José Daniel fue devuelto a su celda en la prisión, sintiéndose frustrado, pero con una pequeña chispa de esperanza. Al menos la jueza había tomado en serio su mención del testigo.
Ahora todo dependía de si Ingrid realmente había logrado encontrar evidencia que lo exonerara y si estaría dispuesta a testificar, arriesgando su propia seguridad. Esa noche, José Daniel apenas pudo dormir pensando en todas las posibilidades. Se preguntaba si Ingrid habría podido acceder a los sistemas del banco sin levantar sospechas. Se preguntaba si los verdaderos culpables se habrían dado cuenta de que alguien estaba investigando sus acciones. Se preguntaba si todo esto terminaría con él, pasando décadas en prisión por crímenes que no había cometido. Mientras tanto, la jueza Mercedes Segarra también reflexionaba sobre el caso en su oficina. Había algo en la forma en que José Daniel había hablado que le parecía genuino. En sus muchos años como jueza había desarrollado un instinto para detectar cuando alguien mentía y cuando decía la verdad. Por supuesto, ese instinto no era infalible, y ella siempre se guiaba por las pruebas objetivas antes que por sus impresiones personales. Pero había inconsistencias en el caso que le llamaban la atención. Por ejemplo, si José Daniel realmente había robado tanto dinero, ¿por qué seguía viviendo en un departamento humilde y trabajando en el banco? ¿Por qué no había huido del país inmediatamente después de realizar las transferencias? Además, recordaba haber leído en el expediente sobre un incidente en el que José Daniel había ayudado a detener a un ladrón en un autobús. Ese no parecía el comportamiento típico de un criminal. Decidió investigar más a fondo antes de tomar cualquier decisión final. Al día siguiente, la jueza Segarra decidió hacer algo poco usual. Decidió visitar personalmente a José Daniel en la prisión para hablar con él sin la presión del ambiente formal del tribunal. Coordinó con las autoridades de la prisión y se presentó inesperadamente una tarde. Cuando José Daniel fue informado de que la jueza quería hablar con él en privado, no podía creer lo que estaba escuchando. Lo llevaron a una pequeña sala de entrevistas donde la jueza Segarra ya estaba esperando sentada en una silla simple de metal. Le indicó a José Daniel que tomara asiento frente a ella. No había guardias presentes en la habitación, solo ellos dos. La jueza le explicó que quería escuchar su versión completa de los hechos sin interrupciones y sin las limitaciones del protocolo judicial formal. José Daniel aprovechó la oportunidad y le contó absolutamente todo desde el principio. Le habló sobre su vida simple y honesta, sobre su trabajo en el banco procesando solicitudes de crédito, sobre cómo nunca había tenido acceso real a las cuentas de alto nivel que manejaban grandes sumas de dinero. Le explicó que la cuenta que estaba registrada a su nombre había sido abierta sin su conocimiento o consentimiento por alguien más dentro del banco. Le dijo que sospechaba fuertemente de Damaris Castillo, la jefa del departamento de crédito, y de Paul Bastidas, el abogado del banco, quienes parecían muy interesados en cerrar el caso rápidamente sin una investigación exhaustiva. Le habló sobre Ingrid Pérez y cómo ella estaba arriesgando su seguridad para ayudarlo a demostrar la verdad. La jueza Segarra escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Cuando José Daniel terminó de hablar, ella permaneció en silencio por varios minutos, procesando toda la información. Finalmente, le preguntó por qué creía que estas personas lo habían elegido específicamente a él como chivo expiatorio. José Daniel reflexionó sobre la pregunta y luego respondió que probablemente era porque él era vulnerable. Era un empleado de bajo nivel sin conexiones importantes, sin familia cercana en la ciudad y sin recursos económicos para contratar un buen abogado privado. Era el blanco perfecto. Si lo inculpaban a él, nadie haría muchas preguntas. Nadie dudaría de las pruebas presentadas por el prestigioso banco. Simplemente sería procesado, condenado y olvidado como otro criminal más en el sistema.
La jueza Segarra asintió lentamente. Le dijo a José Daniel que su historia era difícil de creer, pero que había algo en la forma en que él hablaba que le hacía pensar que decía la verdad. Le explicó que ella creía en la justicia basada en evidencias, no en emociones o impresiones, pero que estaba dispuesta a investigar más a fondo las inconsistencias que había notado en el expediente. Le advirtió que no podía prometerle nada, pero que haría todo lo posible por descubrir la verdad completa detrás del caso. Mientras la jueza Segarra investigaba discretamente, Ingrid Pérez también estaba trabajando arduamente. Había logrado acceder a los registros internos del banco fuera del horario laboral normal para evitar levantar sospechas. Descubrió información alarmante. Las transferencias que habían sido atribuidas a José Daniel, en realidad, se habían originado desde dispositivos completamente diferentes ubicados en otras partes del edificio del banco. Los registros mostraban claramente las direcciones IP y los identificadores únicos de los equipos desde donde se habían ejecutado las operaciones. Ninguno de esos dispositivos pertenecía a José Daniel. Más aún, algunas de las transferencias se habían realizado en fechas y horarios cuando José Daniel ya estaba detenido en prisión, lo cual era físicamente imposible. Ingrid copió cuidadosamente toda esta información en un dispositivo de almacenamiento externo y tomó capturas de pantalla certificadas con marcas de tiempo para asegurar su autenticidad. Sin embargo, mientras realizaba esta investigación, cometió un error fatal. No se dio cuenta de que los sistemas del banco tenían registros de auditoría que documentaban cada acceso a información sensible. Damaris Castillo y Paul Bastidas, quienes estaban monitoreando cuidadosamente cualquier actividad inusual relacionada con el caso, notaron inmediatamente que alguien había estado revisando los registros de las transferencias fraudulentas. Rastrearon la actividad hasta el usuario de Ingrid Pérez. Se dieron cuenta de inmediato de que ella representaba una amenaza grave para sus planes. Necesitaban neutralizarla rápidamente antes de que pudiera presentar esa información ante el tribunal. Paul Bastidas convocó una reunión urgente con Damaris Castillo en su oficina privada. Discutieron varias opciones sobre cómo manejar la situación. Finalmente, decidieron intentar primero sobornar a Ingrid. Le ofrecerían dinero suficiente y ayuda para salir del país con su hijo a cambio de su silencio. Si ella rechazaba la oferta, entonces tendrían que recurrir a métodos más drásticos. Al día siguiente, Ingrid recibió una llamada inesperada de Paul Bastidas, pidiéndole que se reuniera con él en su oficina para discutir un asunto urgente relacionado con su trabajo. Ingrid sintió inmediatamente que algo no estaba bien, pero no podía negarse sin levantar sospechas. Se presentó en la oficina del abogado a la hora indicada. Paul Bastidas la recibió con una sonrisa falsa y le ofreció asiento. También estaba presente Damaris Castillo con una expresión seria. Paul fue directo al grano. Le dijo a Ingrid que sabían que ella había estado accediendo a información confidencial sin autorización y que eso constituía una violación grave de las políticas del banco. Ingrid intentó defenderse, pero él levantó la mano para interrumpirla. Le explicó que el banco estaba dispuesto a pasar por alto esta infracción si ella aceptaba colaborar con ellos. Le presentaron una oferta, un sobre lleno de dinero en efectivo, boletos de avión para ella y su hijo hacia Perú y ayuda para establecerse allá con una nueva identidad. Todo lo que tenían que hacer era olvidar lo que había descubierto y desaparecer. Ingrid se sintió asqueada por la propuesta. Les dijo que no estaba en venta y que la verdad eventualmente saldría a la luz sin importar lo que ellos hicieran. Damaris Castillo se inclinó hacia adelante y le dijo con voz amenazante que pensara en su hijo.
Le preguntó qué pasaría con el niño si ella terminaba en prisión por manipulación de datos y acceso no autorizado a sistemas informáticos. Le recordó que los delitos informáticos llevaban sentencias de cárcel muy largas. Ingrid sintió que el miedo se apoderaba de ella. Tenía razón en preocuparse por su hijo. Si ella iba a prisión, el niño quedaría en manos del Estado o de familiares lejanos. Paul Bastidas notó su vacilación y presionó más. Le dijo que tenían hasta el día siguiente para aceptar la oferta. Después de eso, el banco presentaría cargos formales contra ella. Ingrid salió de la oficina sintiéndose completamente abrumada. No sabía qué hacer. Quería ayudar a José Daniel porque sabía que era inocente y porque él había arriesgado su seguridad para protegerla en el autobús. Pero también tenía que pensar en su hijo. Esa noche, Ingrid no pudo dormir. Daba vueltas en su cama pensando en todas las opciones disponibles. Podía aceptar el dinero y huir del país con su hijo, comenzar una nueva vida en otro lugar y olvidar todo este asunto. Sería la opción más segura para su familia. O podía quedarse y luchar, presentar la evidencia ante la jueza Segarra y testificar contra Damaris Castillo y Paul Bastidas. Pero eso significaría exponerse a posibles represalias legales o incluso físicas. Mientras reflexionaba sobre esto, recibió un mensaje de texto en su teléfono de un número desconocido. El mensaje decía simplemente: «Piensa en lo que tu hijo pensará de ti cuando crezca y descubra que enviaste a un hombre inocente a prisión por miedo». Ingrid se quedó mirando el mensaje por largo tiempo. No sabía quién lo había enviado, pero las palabras resonaban profundamente en su conciencia. Tenía razón. ¿Qué tipo de ejemplo sería para su hijo si ella elegía el camino fácil del silencio y la complicidad? Decidió en ese momento que haría lo correcto, sin importar las consecuencias. Al día siguiente temprano, Ingrid contactó directamente con la oficina de la jueza Segarra y solicitó una reunión urgente. La secretaria de la jueza inicialmente le dijo que necesitaba programar una cita con varios días de anticipación, pero cuando Ingrid mencionó que tenía información crucial sobre el caso de José Daniel Jiménez, fue inmediatamente transferida con la jueza. Mercedes Segarra la recibió en su oficina esa misma tarde. Ingrid le presentó toda la evidencia que había recopilado, los registros de las transferencias mostrando que se habían originado desde otros dispositivos, las capturas de pantalla con marcas de tiempo, e incluso grabaciones de conversaciones que había hecho discretamente durante su reunión con Paul Bastidas y Damaris Castillo, cuando ellos le ofrecieron el soborno. La jueza examinó cuidadosamente toda la documentación mientras Ingrid explicaba los detalles técnicos. Cuando terminó la revisión, la jueza Segarra se recostó en su silla con una expresión de satisfacción y determinación. Finalmente tenía las pruebas que necesitaba para demostrar que José Daniel era inocente y para iniciar investigaciones criminales contra los verdaderos culpables. La jueza programó inmediatamente una audiencia extraordinaria para el día siguiente. Ordenó que estuvieran presentes José Daniel, los representantes del banco, incluyendo a Damaris Castillo y Paul Bastidas, y también citó oficialmente a Ingrid Pérez como testigo clave. Cuando José Daniel fue informado sobre la audiencia especial, sintió una mezcla de esperanza y nerviosismo. Sabía que esta podría ser su última oportunidad de demostrar su inocencia. Esa noche en su celda, oró silenciosamente pidiendo que la justicia finalmente prevaleciera. Al día siguiente, fue trasladado al tribunal temprano en la mañana. Mientras esperaba en la sala de audiencias, vio llegar a Paul Bastidas y Damaris Castillo. Ambos lucían confiados y relajados, claramente sin saber lo que estaba por suceder. También vio entrar a Ingrid Pérez, acompañada de 2 guardias de seguridad para su protección.
Ella lo miró brevemente y le dio un pequeño asentimiento de apoyo. José Daniel le devolvió el gesto con una sonrisa agradecida. La jueza Segarra entró a la sala y todos se pusieron de pie respetuosamente. Cuando ella tomó su lugar en el estrado, dio inicio formal a la audiencia. Explicó que había nueva evidencia significativa que necesitaba ser presentada y examinada antes de proceder con el caso. Paul Bastidas intentó objetar inmediatamente, pero la jueza lo silenció con una mirada severa. Llamó primero a Ingrid Pérez al estrado de testigos. Después de que se verificara su identidad y se le tomara juramento formal de decir la verdad, la jueza le pidió que explicara al tribunal lo que había descubierto. Ingrid comenzó su testimonio con voz clara, aunque ligeramente temblorosa. Explicó su posición como ingeniera de sistemas en el banco, su acceso a los registros internos de transacciones y cómo había revisado meticulosamente las operaciones que habían sido atribuidas a José Daniel. Presentó las capturas de pantalla que mostraban claramente que las transferencias se habían originado desde dispositivos que no pertenecían al acusado. También reveló que algunas transferencias se habían realizado cuando José Daniel ya estaba detenido en custodia, lo cual era físicamente imposible que él las hubiera ejecutado. Paul Bastidas se puso de pie violentamente e intentó desacreditar el testimonio, argumentando que la evidencia era inadmisible, porque no había sido obtenida siguiendo una cadena de custodia apropiada. La jueza Segarra respondió firmemente que la evidencia sería admitida provisionalmente y que ordenaría una verificación independiente por parte de expertos externos designados por el tribunal. Luego Ingrid presentó las grabaciones de audio de su reunión con Paul Bastidas y Damaris Castillo, donde le habían ofrecido dinero y un boleto de avión para salir del país a cambio de su silencio. Cuando el audio comenzó a reproducirse en la sala del tribunal, Paul Bastidas palideció visiblemente. Se escuchaba claramente su voz amenazando a Ingrid con cargos criminales si no aceptaba colaborar con ellos. También se escuchaba la voz de Damaris Castillo hablando sobre asegurar que José Daniel aceptara un acuerdo de culpabilidad para cerrar el caso rápidamente. El fiscal que representaba al Estado se veía cada vez más incómodo mientras escuchaba las grabaciones. Era evidente que había sido engañado por el banco desde el principio. Cuando terminó el testimonio de Ingrid, la jueza Segarra ordenó la detención inmediata de Paul Bastidas y Damaris Castillo bajo cargos de obstrucción a la justicia, intimidación de testigos y participación en actividades de fraude bancario. Los dos abogados del banco intentaron protestar, pero varios oficiales judiciales ya se habían acercado para arrestarlos. Fueron esposados allí mismo, en la sala del tribunal, mientras protestaban ruidosamente. La jueza les advirtió que si continuaban con su comportamiento irrespetuoso, enfrentarían también cargos por desacato al tribunal. Ordenó que fueran llevados a celdas de detención mientras se completaba la investigación completa. Luego se dirigió a José Daniel. Le informó que basándose en la nueva evidencia presentada, su orden de detención preventiva quedaba inmediatamente revocada y que sería liberado de custodia bajo investigación continua mientras se determinaba la responsabilidad completa de todas las partes involucradas. José Daniel sintió que sus piernas casi cedían bajo su peso. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Finalmente, después de semanas de pesadilla, estaba recuperando su libertad. Los procedimientos formales de liberación tomaron varias horas. Le devolvieron sus pertenencias personales y le hicieron firmar varios documentos. Cuando finalmente salió del edificio del tribunal como hombre libre, el sol de la tarde
lo golpeó en el rostro. Respiró profundamente el aire fresco, sintiendo que volvía a nacer. En las escaleras del tribunal, Ingrid lo estaba esperando con su hijo. José Daniel se acercó a ella con lágrimas en los ojos y le agradeció por todo lo que había hecho por él. Ingrid le dijo que simplemente estaba devolviendo el favor, que él había arriesgado su seguridad para defenderla en el autobús y que ella no podía hacer menos que arriesgar la suya para defenderlo a él. Se dieron un abrazo sincero mientras el hijo de Ingrid los miraba con curiosidad infantil. José Daniel se agachó hasta quedar a la altura del niño y le dijo que tenía una madre muy valiente y especial. El niño sonrió tímidamente. Durante las semanas siguientes se desarrolló la investigación completa sobre el fraude bancario. Los expertos forenses contratados por el tribunal verificaron completamente la evidencia presentada por Ingrid y confirmaron que José Daniel era completamente inocente. Las transferencias fraudulentas habían sido realizadas por Damaris Castillo y Paul Bastidas, utilizando cuentas y credenciales falsas creadas a nombre de José Daniel. Habían robado millones en fondos del banco durante varios meses y habían planeado culpar a un empleado de bajo nivel para encubrir sus acciones. El plan casi les funciona. José Daniel fue completamente exonerado de todos los cargos. El banco le ofreció una compensación económica sustancial por los daños causados y también le ofrecieron regresar a su trabajo con una posición mejorada. José Daniel aceptó la compensación, pero decidió renunciar al banco. Había demasiados recuerdos dolorosos asociados con ese lugar. En cambio, utilizó parte del dinero de la compensación para inscribirse en cursos nocturnos para completar su educación universitaria. Paul Bastidas y Damaris Castillo fueron procesados formalmente y eventualmente condenados a largas sentencias de prisión por fraude, lavado de dinero, obstrucción a la justicia e intimidación de testigos. La investigación reveló que habían estado involucrados en actividades criminales durante años, robando sistemáticamente del banco y de sus clientes. El caso recibió amplia cobertura en los medios de comunicación, como ejemplo de cómo la corrupción puede existir incluso en instituciones aparentemente respetables. La jueza Mercedes Segarra fue elogiada públicamente por su diligencia y compromiso con la justicia. Ella simplemente respondió que solo había hecho su trabajo como debía hacerse, siguiendo las evidencias sin importar a dónde condujeran. Ingrid Pérez fue reconocida como una heroína por su valentía al arriesgar su carrera y seguridad para defender la verdad. El banco le ofreció una promoción significativa que ella aceptó con la condición de que implementaran mejores controles de seguridad y transparencia en sus sistemas. Varios meses después de que todo terminara, José Daniel e Ingrid mantuvieron contacto regular. Se habían convertido en buenos amigos unidos por la experiencia compartida. Un día, José Daniel la visitó en su oficina del banco llevando un ramo de flores amarillas. Ingrid se sorprendió gratamente por el gesto. Le preguntó por qué flores amarillas específicamente. José Daniel le explicó que en muchas culturas el color amarillo representa la esperanza y la amistad verdadera. Le dijo que ella le había devuelto la esperanza cuando todo parecía perdido y que le había mostrado que todavía existían personas buenas, dispuestas a luchar por la justicia, incluso cuando era difícil y peligroso. Ingrid se emocionó con las palabras. Le preguntó a José Daniel si ahora creía en la justicia después de todo lo que había pasado. Él reflexionó un momento antes de responder que creía en las personas buenas como ella que hacían que la justicia fuera posible. Ella sonrió y le dijo que esa era una buena respuesta.
José Daniel reunió coraje y le preguntó si le gustaría almorzar con él algún día de esos. Ingrid aceptó con una sonrisa genuina. Acordaron encontrarse el viernes siguiente en el edificio del tribunal, donde José Daniel ahora trabajaba ocasionalmente como consultor, ayudando a mejorar los sistemas de verificación de evidencia digital. Era irónico que ahora pasara tiempo en el mismo lugar donde había estado preso injustamente, pero esta vez entraba como un hombre libre y respetado. Cuando se despidieron ese día, ambos sintieron que un nuevo capítulo estaba comenzando en sus vidas. Habían pasado por una terrible prueba, pero habían salido más fuertes del otro lado. José Daniel había recuperado no solo su libertad, sino también su fe en que la bondad humana todavía existía en el mundo. E Ingrid había descubierto un coraje dentro de sí misma que nunca supo que tenía. El coraje de hacer lo correcto incluso cuando todo parecía estar en su contra.